en lo particular sobre la marihuana, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y las siguientes dos presentaciones pues ya nos van a hablar más hacia una época más reciente, ¿no? Donde ya no solamente está el consumo y las instituciones, sino que también ya hay otro tipo de prácticas y representaciones que vale la pena analizar a detalle. Y comenzamos con la presentación de José Alfredo Sánchez Goitia. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, actualmente estudiante de la Maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara. Ha presentado diversas ponencias en espacios nacionales e internacionales con temas relacionados con violencia, narcotráfico, prensa y análisis del discurso. Es miembro de la red Las Otras Historias, Marginalidad, Transgresión, Justicia y Control Social. Actualmente está realizando una investigación sobre la violencia asociada al tráfico de estupefacientes en Jalisco en las últimas décadas del siglo XX. El día de hoy nos comparte su trabajo, El Estado Jalisciense ante acusaciones estadounidenses en torno al tráfico de estupefacientes y violencia criminal, 1985. Gracias a todos los asistentes, el espacio que nos brindó, también a la asociación por la invitación. Y quisiera hacer una pequeña advertencia, un par de advertencias. La primera es que estaba pensada en presentarse unos meses atrás, entonces el evento conmemorativo que nos reunía era los 200 años del Estado Libre y Soberano de Jalisco. En ese sentido, pues por ahí va la ponencia, ¿no? Un poco a ver el papel del Estado, pero pues desde la prensa. Entonces va a ser un poco, como ya me atreví incluso a modificar el título, quitando errores cacofónicos, pues también ya le metí un poquito más de cosas que ya van un poco fuera del Estado, pero pues vamos a ver que la práctica va de la mano, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Temeraria y sin fundamento la afirmación de que aquí sea el paraíso del narcotráfico. En Guadalajara no se cobija este tipo de actividades. Rechazo a la aseveración del director de la DEA y ciudad con infinidad de atractivos, ingeniero Montoya González. Así amaneció la primera plana de la edición del 14 de febrero de 1985 del periódico El Occidental. La nota publicó las palabras del vicepresidente municipal de Guadalajara ante las afirmaciones del director de la DEA, Francis Mullen, y el embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, de que esta ciudad era el paraíso del narcotráfico. El vicepresidente, además, afirmó que en Guadalajara no vivían narcotraficantes, pero no descartó la posibilidad de que la Perla de Occidente figure entre los centros de comercialización y distribución de estupefacientes por las ventajas que en materia de comunicación, no solo nacional, sino internacional, ofrece esta urbe. Por su parte, el procurador de justicia del estado de Jalisco, Alberto Ramírez Gil, también se pronunció, diciendo que con las declaraciones del director de la DEA solo estaban satanizando a Guadalajara, por lo que recomendó que el asunto se viera con mayor madurez. Todo esto gracias a que el 12 de febrero de 1985 el embajador John Gavin y el director de la DEA, Francis Mullen, ofrecieron una conferencia de prensa en la que revelaron que en México existían 75 jefes importantes que controlaban el narcotráfico. Estaban distribuidos en 18 bandas y Guadalajara era el centro de operaciones del narcotráfico nacional e internacional. Además, informaron que en México había un número no revelado de agentes norteamericanos que colaboraban con las corporaciones mexicanas para el combate al narcotráfico. De entre las declaraciones que se acompañaban tales acusaciones se encuentran las siguientes. Bien, primero que nada es John Gavin y Francis Mullen. John Gavin también, además de ser embajador de México, pues no hay una foto que lo tenga de una forma más oficial, sino porque es uno de los 60 actores de Hollywood más guapos de la historia de Hollywood, pero también es embajador, ¿sí? Entonces él es embajador y él es el que voy a citar a continuación. Una de las declaraciones de John Gavin dijo: ningún país puede ser fuente de producción o trampolín de narcóticos sin estar exento de la desestabilización si no ataca el problema de las drogas. Se refirió y recordó a las declaraciones del ministro de Justicia de Colombia en 1984 cuando dijo: el tráfico de drogas es un delito internacional que no está confinado a los países individuales, pone gravemente en peligro los intereses de todos los países. Por lo tanto,
Es necesario combatir el tráfico de drogas con medidas internacionales que no estén limitadas por fronteras o nacionalismo. Esto es peligroso, pero a lo mejor quería que llegaran sus películas a más lado. Gavin también advirtió que sostuvo consultas con el Departamento de Estado de Estados Unidos para una, cito, posible advertencia a los norteamericanos que viajen a Guadalajara. Hace algunos meses, Estados Unidos sacó un comunicado de que en el estado de Zacatecas ninguna de las carreteras será digna para conducirse. Entonces, seguimos repitiendo este mismo discurso. En este caso fue el embajador en México, ¿no? En cierto sentido, estos argumentos dejan ver la política estadounidense sobre el manejo de las drogas, o como dijo el doctor Trujillo, la policía moral. Esta acostumbrada actitud de responsabilidad a los externos y hacer ver que la intervención de Estados Unidos en el problema siempre resulta necesaria. Esta postura generó una disputa entre distintas instancias gubernamentales de ambos países, una suerte de estira y afloja en el que el Estado de Jalisco se defendió, buscando negar tales afirmaciones, proteger o aparentar la protección de la soberanía, pero también insistir en que el problema del narcotráfico es una cuestión bilateral, por lo que Jalisco no podría quedar solo como el único responsable. Sin embargo, en ese afán paternalista, el gobierno jalisciense se vio inmiscuido en una serie de contradicciones discursivas que se funden en el problemático y vertiginoso contexto de 1985, y que en acciones y discursos paradójicos cuentan un episodio más de una constante guerra contra el tráfico de drogas. Para dar un poco de contexto, vamos a hablar de las políticas de seguridad y contra el tráfico de drogas del gobierno de Enrique Álvarez del Castillo, que es de 1982 a 1988. 83 al 88, perdón. En este gobierno se caracterizó por buscar desde el inicio de su mandato una protección eficaz del Estado en beneficio de la tranquilidad social. Para ello, fundamentó sus acciones en materia de seguridad pública a través del trabajo colectivo en donde participaran todos. Analicemos, por ejemplo, un breve extracto del primer informe de gobierno. Cito: es indispensable la participación ciudadana en todas y cada una de las etapas del proceso, en el cumplimiento de las normas vigentes para sostener con certeza las denuncias ante las autoridades judiciales, en la participación activa de la opinión pública y, por supuesto, los medios de comunicación, en el auxilio que significa formar parte activa de los consejos de seguridad pública y estatal. A grosso modo, puede leerse que para lograr una protección del Estado y asegurar la tranquilidad, la sociedad tenía que cumplir cabalmente las normas, porque de lo contrario, cualquier denuncia podría considerarse en duda. Se invitaba además a que la sociedad se involucrara en la opinión pública y en los medios de comunicación para que, con un trabajo en conjunto, se le hiciera frente a los problemas de inseguridad. Pero, ¿qué normas se seguirían? ¿Qué opiniones serían escuchadas y qué denuncias serían válidas? Siguiente, por favor. Aquí voy a poner un breve paréntesis, no me voy a perder mucho en esto, pero para ver un poco de cómo ya traía la política el gobierno del Estado en cuestiones nacionales y estatales, y para ver por qué reaccionó de tal manera con Estados Unidos, pongo el ejemplo del 2 de enero, y aquí va a ser importante que no nos perdamos tanto en las fechas, ojalá y no los pierda tanto. El 2 de enero de 1985 hubo una ceremonia en la que se entregaron miles de armas, un novedoso equipamiento de armamentístico a la policía, que dicho sea de paso fue comprado en Estados Unidos unos meses antes, en donde el gobernador Enrique Álvarez del Castillo dijo lo siguiente: bueno, negó y rechazó denuncias que circulaban a nivel nacional que afirmaban, y cito, Jalisco estaba en manos de la violencia y se encontraba en un marco de extrema violencia. El gobernador declaró que esas acusaciones eran refritos mal acomodados. Aquí se pone en evidencia que, si bien se está negando que en Jalisco dominaba la violencia, se reconoce a su vez que había opiniones diferentes de dominio público y que habían sido utilizadas en varias ocasiones para denunciar a Jalisco. Pero quizás lo más interesante ante la postura del gobernador es que contradijo su propio discurso, pues no todas las denuncias fueron tomadas en cuenta, a pesar de que estas fueron realizadas por personajes jaliscienses, como el director del DIF del Estado y el líder estatal del Partido Socialista Unificado de México, el principal rival del PRI, ¿no? Uno de los rivales del PRI. Entonces, esas denuncias, a pesar de que se hicieron nacionales e internacionales, pues fueron negadas por el mismo gobernador, por lo cual contradice el principal discurso. Siguiente, por favor. Hay algo muy interesante. Dicen que no había narcotráfico en Guadalajara, que no había violencia, pero
estamos el 10 de enero de 1985, se dispone en Jalisco uno de las campañas antinarcotráficos más grandes de la historia de Jalisco. Y esta es la Operación Pacífico. Entonces, si no había, ¿por qué se destaca esta operación? Cabe señalar que durante la operación se destacaron elementos de la operación, se destacaron elementos de la PGR, de la Sedena, de la Procuraduría de la Justicia Federal, de la DFS, de la Procuraduría Estatal, de la Policía Estatal, de la DEA, del FBI, por aire y tierra. Pero no había violencia, ¿verdad? No había narcotráfico tampoco. Pero algo muy interesante que dicen los medios respecto a la Operación Pacífico es: para dar legitimidad a esta operación a través de la Procuraduría Estatal, decidieron revelar que en la zona metropolitana de Guadalajara se sabía que vivían los, cito, zares del narcotráfico, de talla nacional e internacional, y que, además de destruir los plantíos de los espacios rurales, también buscarían dentro de la ciudad, utilizando cateos domiciliares y retenes de vigilancia en calles, avenidas, en la estación de autobuses y en el aeropuerto. Caben aquí una serie de cuestiones. Si el gobierno de Jalisco en el mes de enero reconoció que en la zona metropolitana de Guadalajara vivían importantes narcotraficantes, ¿por qué un mes después se rechazó las declaraciones de la DEA y la embajada que señalaban la misma problemática? ¿Cuál fue el motivo de las denuncias estadounidenses? ¿Y cuáles fueron los argumentos de los cuales se valieron las distintas instancias gubernamentales, políticas y policiales de Jalisco para negar las denuncias y tratar de opacar el contexto de violencia? Siguiente, por favor. Y para esto vamos a entrar a lo mejor ya me llevé más del tiempo, pero vamos a entrar a lo que nos lleva a la ponencia, ¿sí? Que son los estadounidenses desaparecidos. La mayoría, yo creo que si estamos aquí vimos Narcos México, entonces tiene un protagonismo muy amplio Enrique Camarena, ¿sí? Enrique Camarena ha sido el multicitado y el multiconocido agente de la DEA desaparecido y después encontrado asesinado, pero no era el único caso, y aquí lo vamos a tratar. Hay que tener claro que el catalizador para la conferencia de prensa de Mueller y de Gavin fue el multicitado y conocido caso de la desaparición de Enrique Camarena, agente de la DEA destacado en Guadalajara, y del piloto jalisciense Alfredo Zavala, el 7 de febrero de 1985. Ya estamos el 7 de febrero. A decir verdad, el estudio del caso Camarena ha permitido un sinfín de perspectivas y elementos importantes para comprender la realidad delictiva de finales del siglo XX. Sin embargo, el secuestro y el asesinato del agente de la DEA no es un único suceso, sino que es parte de varios estadounidenses que fueron víctimas de la violencia asociada al narcotráfico en Jalisco de los años 80. Para el momento en el que Camarena y Zavala fueron secuestrados, había varias carpetas de investigación y denuncias abiertas por la desaparición de 6 personas de origen estadounidenses. Benjamín y Pat Mascareñas, otro matrimonio, Dennis y Rose Carlson, y los jóvenes John Walker y Alberto Nadel. De entre esas, esta ponencia se concentra en el caso de estos dos últimos, pues en este caso se encontró en medio de los dos, el de Camarena y el de los matrimonios desaparecidos. Y además la historia nos mostró que no solo fueron víctimas de la violencia criminal, sino que también fueron de la invisibilización, criminalización y contradicciones del Estado y la opinión pública ante una tensa relación entre Estados Unidos y Jalisco. Siguiente, por favor. Bien. A grosso modo, el 31 de enero de 1985, una semana antes de que pasara lo de Camarena, fueron se dieron como desaparecidos Alberto y John. Sus cuerpos, meses después, fueron encontrados a mediados de junio. Su muerte se le atribuyó a un personaje muy conocido como es el Rafael Caro Quintero, así como algunos de sus hombres. Entre ellos destaca un hombre de apellidos Tejada Jaramillo, quien finalmente a él se le dictó sentencia por el delito. Hay algunas cosas que hay que rescatar en este caso. En primer lugar, si bien la desaparición de Walker y Radelat fue el 31 de enero, la carpeta de investigación se abrió hasta 15 días después, es decir, el 15 de febrero, debido a que hasta esa fecha los familiares pudieron venir a México. Es lógico imaginar que para los gobiernos era de mayor relevancia proceder a informar y debatir en torno al caso de un agente antidrogas en lugar de 2 personas catalogadas como visitantes en Jalisco. Sin embargo, gracias al caso Walker y Radelat, damos cuenta de cómo ambos gobiernos utilizaron a estos para construir argumentos, desviar atenciones, responsabilizar acciones y criminalizar sujetos. Siguiente, por favor. Bien.
regresamos con Gavin. Gavin a mediados de febrero del 85 cumplió su amenaza y en efecto dijo que Guadalajara era un lugar inseguro. No recomendaba su visita ni para cuestiones de turismo, cuestiones económicas, ni por cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo va a reaccionar el gobierno. El gobernador Enrique Álvarez del Castillo, después de lamentar la desaparición del agente de la DEA y no de los otros 5 desaparecidos, aseguró que era falso que Guadalajara era una ciudad insegura para el visitante y lo sucedido no debía servir de base para exageraciones en la interpretación de los hechos. A la par recordó que el problema del narcotráfico era de carácter multinacional y bilateral, por lo que no había que olvidar que donde hay oferta hay demanda. Tenemos que combatir ambas. Y aquí se pone bien tensa la situación, porque la prensa mexicana comienza a decirles, bueno, ok, nosotros la hacemos, pero ¿quién la compra, no? Y hay una relación ahí muy tensa que se empieza a gestar, pero luego, como siempre, pues van a limar esas asperezas, ¿no? Además, el gobernador, para apoyar ese rechazo a lo que había dicho la DEA, en un evento para la conmemoración del 447 aniversario de Guadalajara, se juntó con unos destacados presidentes de los comités de ciudades hermanas de Guadalajara en Portland, Oregon y Downey, California. Entre ellos, la gente decía: Guadalajara es una ciudad no solo confiable, sino también recomendable para sus conciudadanos. Es decir, se dio a la tarea el gobierno de juntar otros testimonios para negar todas las declaraciones que se habían hecho. Siguiente. Cabe destacar que, por ejemplo, las personas, que los presidentes de las comunidades, de los comités de ciudades hermanas en Guadalajara, pues eran personajes importantes en la política, pero ni John Walker ni Alberto Radelas lo eran. Y aquí esta nota que traigo las varias citas a continuación, se ve reflejado. Tampoco los otros 4 extranjeros desaparecidos eran personajes importantes en la política, así como Walker ni Alberto. Solo Camarena. Resulta muy interesante la nota del 19 de febrero de 1985, en la que la prensa recogió testimonios tanto de las instancias policiales como de civiles para poner bajo sospecha las 6 desapariciones, argumentando que parecía una campaña orquestada contra Guadalajara. Y aquí, pues bueno, se ve como incluso el título de la nota está muy tendencioso. El título dice: denuncia el consulado la desaparición de otros 2 yanquis, lo hace sin cumplir con los requisitos correspondientes, parece campaña orquestada contra Guadalajara. Una campaña orquestada contra Guadalajara no cuenta con argumento convincente. Estos secuestros han sido inmejorablemente pretexto para espantar el turismo. La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco sostiene que no se han dado los elementos suficientes para acreditar la existencia de un secuestro en ninguno de los casos, ya que es necesario que concurran determinadas circunstancias para darle credibilidad a la denuncia, lo cual en ninguno de los casos mencionados se ha logrado realizar. Siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a empezar a ver por qué el gobierno de Álvarez del Castillo había dicho que para que las denuncias fueran tomadas en cuenta tenían que cumplir las normas morales. Y había que tener una serie de condiciones para que en efecto fueran tomadas en cuenta. La batalla continuó, la batalla mediática continuó. Tras citar nuevamente las desapariciones, la prensa argumentaba que estas estaban siendo manipuladas por diversos círculos de Estados Unidos para crear una falsa imagen de Guadalajara y Puerto Vallarta como unas ciudades sumamente peligrosas para el turismo norteamericano, y habían llegado inclusive a pedir que se boletine una información oficial en ese sentido. Además, se consideraban las denuncias no podían ser tomadas como ciertas porque las pistas que se habían obtenido hasta el momento no podían ser definitivas y entorpecían a la investigación, debido a que cada uno de los extranjeros desaparecidos no podían ser considerados como turistas normales. Y este es algo que hemos visto a lo largo de esta mesa, la criminalización. Un turista no puede ser un turista normal si, por ejemplo, como el caso de los matrimonios, pertenecían a una secta religiosa diferente al catolicismo llamada Testigos de Jehová. Y en primer lugar, los matrimonios de Testigos de Jehová no se encontraban en Guadalajara como turistas, sino como misionarios de una secta religiosa. Y como fueron, según las investigaciones de la Procuraduría Estatal, interceptados por unos tipos que hablaban en perfecto idioma inglés, y después de un largo rato sin violencia abordaron el auto,
además no existía algún pedimento de rescate o alguna exigencia por la supuesta liberación de los norteamericanos, lo que es clásico en los secuestros, y no se descarta la posibilidad de que todo esto se dé a un conflicto entre miembros de la misma secta. Entonces, ahí estaba diciendo ya el gobierno, mientras no haya pedida de rescate y mientras sean parte de algo que no sea el catolicismo, no es un problema que nos compete para decir que Guadalajara es violento. Por otro lado, el secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena, según acusa la prensa jalisciense, había sido utilizado también como, cito, una muestra de que los turistas norteamericanos que visitan nuestra ciudad corren un grave peligro debido a la violencia existente. Sin embargo, desde esta perspectiva, Camarena no era también un turista normal ni un visitador normal, porque, cito, era un agente de una corporación policíaca cuyo objetivo es combatir las bandas internacionales de narcotraficantes que surten a los Estados Unidos de las drogas, que ahí se consumen. Además, la información de la investigación aportada por las agencias de seguridad mexicanas apuntaban a que lo ocurrido del agente de la DEA fue por, cito, venganza por parte de narcotraficantes colombianos en represalia por las actividades de la corporación norteamericana en aquel país. Por tanto, él, y cito, debido a su trabajo, estaba en una situación de enfrentar situaciones de riesgo, al igual que más que un simple policía de crucero. Entonces, también, como él era agente de la DEA, pues él estaba sujeto a que le hubiera pasado algo. Corría más peligro incluso que un simple policía de crucero. Siguiente, por favor. Finalmente, el argumento de que la desaparición de John Walker y Alberto Radelat era una muestra del peligro que corrían los turistas norteamericanos fue desarticulado por la prensa de Jalisco a través de la información proporcionada por la Procuraduría del Estado. Primero se señaló que Radelat era un fármaco dependiente, adicto al alcohol y a la marihuana, y que hacía apenas 6 meses antes de su desaparición estuvo en tratamiento médico por ello. Parece que la historia no cambia, ¿verdad? Evidencias de testigos muestran que Walker era un sujeto tranquilo, pero que gustaba de visitar los cabarets, pero que cuando su amigo Radelat llegó a la ciudad, a diario estaban en estado de ebriedad. Este último le comentó a su casera que mantenía una relación con la esposa de un sujeto muy influyente, que con la que esa esposa tenía hijos. Pero no era la única, sino que eran varias, cito estas palabras la dijo la casera que le rentaba a Radelat y a Walker. Eran varias las mujeres que llegaban casi todas en sus coches a visitar a Radelat a su departamento. En las 3 circunstancias anteriormente citadas, visibilizar la voz del Estado con relación al de la prensa resulta complicado, sobre todo por el tono tendencioso con el que está redactado. Sin embargo, hay indicios de que nos remiten a la criminalización estructural de las víctimas, a las que recurren las corporaciones policíacas, la opinión pública y el Estado en circunstancias de legitimación, desaparición y, ¿por qué no?, en situaciones de guerra. Bien, para concluir, la siguiente imagen, por favor. Aquí, bueno, me brinqué varias cosas, pero voy a concluir como lo escribí. Uno de los rasgos importantes de la construcción y legitimación de los estados está en la defensa de su soberanía, por lo que cuando se pone en duda la autoridad y la seguridad es importante hacer lo posible por recuperarla. Aquí es donde cabe la violencia. Esta, desde su lugar legítimo y legítimo, muestra cómo hay una dialéctica en la construcción del Estado, porque con violencia se construye y con violencia se defiende, y ante la violencia se legitima. Negar que en el estado de Jalisco existió la violencia y el tráfico de drogas de tales magnitudes es una herramienta de poder que dicta sentencia hacia los sujetos que están involucrados, pero no solo una sentencia física, sino también una simbólica. La soberanía del Estado, en ese sentido, funge como un control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio. Con palabras de Segato, en un régimen de soberanía, algunos están destinados a la muerte para que en su cuerpo el poder soberano grabe su marca. En ese sentido, la muerte de los elegidos para representar el drama de la dominación es una muerte expresiva. Analizar la reacción del gobierno de Jalisco ante la incómoda posición del gobierno de Estados Unidos nos permite plantear que en situaciones de violencia y narcotráfico hay enemigos en plural, pues si bien el objetivo es claro, las posturas varían conforme a las necesidades de los bandos. El Estado jalisciense, ante una necesidad de legitimación y de defensa de sus intereses, a través de discursos de poder y mecanismos de comunicación social, presentó y criminalizó a quienes estuvieron destinados a la violencia, ya sea por su filiación religiosa, por su trabajo o por sus prácticas culturales,
Pero además el Estado fue quien se encargó de limar las asperezas y hacer notar que los culpables no eran ni las acusaciones de Estados Unidos ni el gobierno de Jalisco, sino que los culpables eran los narcotraficantes con rostro, nombre y apellido, aunque eso involucrara caer en contradicciones. Por otro lado, la historia también se ha encargado de visibilizar y criminalizar a los sujetos elegidos por los mecanismos de poder para contarlo. Por ello es que es importante rescatar a quienes de alguna manera se encuentran ocultos, marginados en la guerra, en una batalla que aún continúa, en este caso, una guerra violenta contra el tráfico de drogas. Y bien, al final de cuentas, el boletín de prensa de cuando encontraron los cuerpos de John Walker y Radelat dice que gracias a una gran investigación de la Procuraduría se culmina y fueron encontrados los cuerpos, cuando fueron encontrados por casualidad, y decían que eran los predicadores. Estos dos sujetos decían que eran los predicadores, cosa que tampoco era cierto, pero que al final de cuentas ese boletín de prensa salió y Estados Unidos y Jalisco se volvieron a ser amigos y el culpable era Rafael Caro Quintero. Y eso es todo. Bueno, y cerramos esta mesa con la presentación de José David Vázquez Márquez. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Está especializado en temas de la historia del tiempo presente y la violencia criminal en la guerra contra el narcotráfico en México. Miembro de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda. Actualmente se encuentra trabajando la investigación hacia una historia coetánea de la desaparición forzada en Jalisco 2022. Y hoy nos presenta el trabajo que lleva por título Las necromitologías en la guerra contra el narcotráfico en México. Muchas gracias principalmente a Trujillo por haberme invitado, así como agradezco mucho la asistencia de todos los presentes. Bueno, el título de mi ponencia es Las necromitologías en la guerra contra el narcotráfico en México, y de entrada quiero poner una pregunta, comenzar con una pregunta, y es ¿cómo funciona la economía ilícita e ilegal en México? Primero que nada hay que hacer una diferencia entre lo que son actividades ilícitas y actividades ilegales. Esto es algo muy importante para evitar hacer generalizaciones cuando se habla sobre este tipo de economías. Por lo general, las actividades ilícitas vendrán siendo como el contrabando, es decir, son mercancías que en sí son legales por el Estado, pero tienen que ser reguladas por este. En el momento que hay actores que venden estas mercancías de manera ilícita, valga la redundancia, pues ya en el marco jurídico ya se va entrando ya en especificaciones. Por ejemplo, contrabando, aquellas mercancías como la piratería ya entraría ya como contrabando, como mercancía robada, ya se van haciendo las diferencias. Actividades ilícitas en general, y las actividades ilegales podrían entenderse como el tráfico de drogas, que se trata de sustancias que justamente su venta es ilegal, tanto por el Estado como por otros actores. Ya también entra un debate, por ejemplo, en algunos estados, como en Estados Unidos, donde ya hay una regulación por parte del Estado de las drogas, y ya, por ejemplo, ya la marihuana en estados como California, donde ya se regula un poco esta droga. Cuando ya se vende por parte de traficantes, entonces ya esta droga ya pasa a ser ya ilícita y no ilegal. Entonces ya también hay un poco de complicaciones cuando hablamos de qué son actividades ilícitas y qué son actividades ilegales. Para no caer en generalizaciones, como ya lo dije, pues yo lo llamo una economía ilícita y legal en general. Y bueno, para explicar esta economía me voy a basar en dos conceptos. El primero es el de segunda realidad, de la antropóloga Rita Segato. Rita Segato explica que existe una segunda realidad, la cual tiene una segunda economía que funciona gracias a una economía justamente ilícita y legal. Y esta economía viene siendo regida por un segundo estado. Este segundo estado lo controlan todos aquellos grupos que generan este capital, y dichos grupos pues cuentan, nos dice la antropóloga, con sus propias corporaciones armadas para defender dicho capital. El segundo concepto es el de mercancías políticas. Las mercancías políticas podrán comprenderse como estos canjes ilícitos y legales
los cuales dependen de un cálculo económico y un cálculo político para poder ser efectuados. La representación de estas mercancías, por lo general, viene siendo la corrupción, el clientelismo, la venta de protección y la extorsión. Ahora, en México podrá decirse que la economía ilícita ilegal funciona gracias a que existe una segunda realidad. Ojo con esto, no podemos decir que en México existe un segundo estado, porque a final de cuentas las organizaciones criminales, independientemente del poder económico que tengan en algunas regiones, no han estado a la par del Estado. Entonces no se puede decir que esta segunda economía es regida por un segundo estado, pero sí existe una segunda economía, una segunda realidad. Y esta economía funciona gracias a la venta de mercancías políticas. Estas mercancías políticas podrían entenderse primero como un pacto recíproco, la cual podría decirse que es corrupción, que es aquellos pactos que hay entre grupos criminales y actores políticos. Y la segunda mercancía política podría decirse que es la extorsión. Vemos que en ciertas regiones los grupos criminales tienen tanto poder que ya necesariamente los actores sociales se ven en una convivencia obligada con grupos criminales. Entonces ahí se puede decir que existe una mercancía política que es la extorsión justamente. Entonces así es como podría decirse que funciona la economía ilícita y legal en general en México. Sigue, por favor. Ahora otra pregunta para continuar, y es ¿cómo ha sido la transformación de la economía ilícita y legal y de la violencia criminal en los últimos 30 años en México? Porque en los últimos 30 años vemos que hay una reestructuración del campo del tráfico de drogas, y que es muy importante comprenderla para entender la violencia en la actualidad en México. La siguiente, por favor. Voy a ahora sí entrar al concepto de necromitologías, pero para poder comprender este concepto primero hay que entender cómo funciona el modelo de la plaza. Ojo con este término, el término de plaza es muy importante. Por ahí de los 2000 entra un grupo criminal denominado Los Zetas. Este grupo se basa por una estructura justamente paramilitar. A diferencia de los carteles que predominaban en México, como es el de Sinaloa, que se caracterizaban por una estructura familiar, pues los Zetas buscaban justamente controlar en su totalidad todo el territorio. O sea, el cártel de Sinaloa era de llegar, vender droga, tenía sus actores, le vendía a todos en general. Ahí está, haz lo que quieras con la droga, nomás cómpramela a mí, no hay problema. Los Zetas ya cambian, los Zetas no solamente era llegar y me vas a comprar la droga a mí, sino es llegar y controlar inclusive todos los comercios. Se van a poner ahora sí lo que se conoce como el cobro de piso. En ciertas horas van a empezar los toques de queda, de ciertos territorios ya no puedes entrar aquí. Y también empieza ahora que ya no va a haber un pacto recíproco con las policías. Ahora los policías tienen que tener un pacto con nosotros o si no se les mata. La famosa frase de plato plomo, podríamos decir, que se utilizaba en Colombia, la empiezan a utilizar los Zetas. Y cuando llegan los Zetas, pues hay una reconfiguración de la violencia criminal y también del campo de la estructura del tráfico de drogas. Por lo mismo que los Zetas se trata de exmilitares, ellos comienzan a utilizar básicamente tácticas de contraguerrilla para neutralizar a los grupos contrarios de los grupos criminales. Y aquí es cuando empiezan a surgir nuevas formas de violencia criminal. También aquí hay que poner atención, y es que estas violencias, estas nuevas formas de violencia, hay que entenderlas como violencias específicas. Y esto es muy importante también justamente para no hacer generalizaciones cuando se habla sobre la violencia criminal en México. Un ejemplo aquí en Jalisco la violencia criminal específica que predomina, desgraciadamente, viene siendo la desaparición forzada. Jalisco es el estado que tiene más de 16,000 desaparecidos en todo México. Entonces, vemos que es una violencia específica que predomina aquí en Jalisco, pero no es una violencia específica que predomina en todo México. Otro ejemplo viene siendo Michoacán. En Michoacán la violencia específica vendrá siendo el desplazamiento forzado. En Tamaulipas se utiliza mucho el calentamiento de plaza, es decir, llegar a un territorio, matar, levantar civiles con el fin de llamar la atención, principalmente los militares, para que estos lleguen al territorio y los grupos criminales contrarios ya no puedan operar libremente.
es lo que se conoce como el calentamiento de plaza. Entonces, surgen, con el modelo de Plaza de los Zetas, empiezan a surgir estas nuevas formas de violencia criminal, que posteriormente otros grupos las empezarían a imitar. Justamente, no voy a mencionar el nombre para no hacerles propaganda, pero aquí las 4 letras, el ZJNG, es el claro ejemplo de cómo ellos empiezan a imitar también este modelo de Plaza de los Zetas. Y ahora, el modelo de Plaza básicamente innova dentro de la estructura del tráfico de drogas gracias a la fragmentación del territorio y a la creación de lo que se conoce como franquicias criminales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los Zetas se llegan, toman un territorio y ese territorio, para poder controlarlo mejor, lo dividen en varias partes. Y ahora esas partes las venden a todos aquellos que tengan dinero para justamente abrir puntos de venta de droga. Entonces ellos empiezan a hacer estas franquicias, de que ahora este territorio tiene tantas partes, ahora tú quieres vender, quieres abrir tus puntos de venta, te voy a vender este territorio, pues nomás me vas a comprar la droga a mí. Y es así como empiezan ahora esta innovación de las franquicias criminales. Ya no es como anteriormente, antes de que yo te vendo droga, y ya tú puedes vender droga donde quieras, no hay problema, me la compras nomás a mí, ya no es así. Y ahora ya tú tienes tu territorio para vender, no te puedes mover de tu territorio va a estar ahí justamente controlado por mí. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Bueno, continúo. Estas franquicias criminales, estas franquicias criminales son ejercidas por 2 poderes. Primero, el que es un poder disciplinar, en cual, como ya se mencionó, es tener el territorio controlado en toda su totalidad. Y el segundo poder es un poder necropolítico, en el cual los grupos criminales ya no regulan la estructura del tráfico de drogas a través de justamente la venta de drogas. Ahora regulan esta estructura a través de la violencia. Entonces ya hay una transformación ahí, ya se pasa de la regulación económica a la regulación, podría decirse, simbólica, justamente por la violencia que se ejerce. Como consecuencia de este modelo de plaza, primero surge un empoderamiento simbólico, un concepto que utiliza Ismael Torres, también de aquí, investigador de la Universidad de Guadalajara. Y este empoderamiento simbólico básicamente se trata que las instituciones policiales y militares pierden prestigio, y ahora los jóvenes ya quieren meterse justamente a las organizaciones criminales por la impunidad y el poder que pueden obtener, y ya no necesariamente porque tengan necesidad de hacerlo. De tal manera que con este empoderamiento simbólico se sustituye el factor económico otra vez de nuevo por este factor simbólico, en el cual yo me meto a una organización criminal ya justamente por el poder y la impunidad que me da frente a la sociedad y frente al Estado, y ya no porque realmente venga de un barrio donde pues la situación estaba pues muy difícil, y pues era o aventarte el tiro y vender drogas o ser pobre toda la vida. Ya se cambia completamente esa mentalidad. Y la segunda consecuencia que trae consigo el modelo de plaza, justamente ahora sí, son las necromitologías. Estas necromitologías pueden entenderse como un lenguaje que se introduce en el cuerpo de las víctimas de las organizaciones criminales. Es decir, las organizaciones criminales ya toman el cuerpo, como mencionaba ya Reyes, como un recipiente a ser leído. Es por eso de ahí que vemos que por ahí del 2010 empiezan a surgir videos en internet de cómo se ejecutan, cómo se tortura a las personas. Justamente antes de torturarlos, pues los criminales utilizan un lenguaje, un discurso. Utilizan este discurso de que bien lo hacen por limpiar la zona, bien lo hacen por una moral en la cual nomás es para poner de ejemplo a otros grupos criminales que eso les va a pasar. Bien se hace porque eran personas que habían atentado contra la sociedad, y pues ellos no atentan contra la sociedad, y aquellos que atenten, pues eso les va a pasar. Entonces estas necromitologías pueden entenderse como estos discursos que toman al cuerpo humano
como una forma de legitimación tanto frente al Estado como a los grupos criminales contrarios y como frente a la sociedad. Ahora, en Guadalajara, voy a poner brevemente, no voy a entrar en detalles aquí en Guadalajara, pero sí voy a mencionar cuáles son las transformaciones que trajo un poco consigo la plaza aquí en Guadalajara. Primero, se puede observar que hasta el 2008 había una serie de traficantes independientes que no estaban organizados entre sí, pero justamente que vendían drogas. Y es impresionante porque era de que un güey tiene aquí su punto de venta y otro que da la vuelta y no había bronca, cotorreaban, iban a chingarse una tortogada y o sea, todo bien, no había broncas. ¿Y cómo operaban? Es aquí es donde entra la mercancía política. Tenían pacto con policías, con las autoridades locales. Esto deja de suceder así después del 2008. En el 2008, bueno, antes de comenzar, se puede observar que como había pacto entre las policías locales, pues se puede observar un pacto recíproco, la típica mercancía conocida como corrupción, la cual era entre traficantes independientes y entre policías. Ya después del 2008, curiosamente, en los testimonios que se recabaron, se puede observar que se empieza a hablar de que surge una plaza. Y esta plaza llega primero con las policías y les comenta que cómo estaba la situación, que la situación iba a cambiar y que ahora ellos iban a ser los encargados de regular el tráfico de drogas en esa zona. Estas policías locales van y le dicen a los traficantes independientes cómo estaba la situación, les dicen a algunos que lo que habían hecho, el dinero que habían hecho ya lo habían hecho, que ya se retiraran, que habían hecho buen dinero, porque estos traficantes tenían desde finales de los 80, entonces llevaban ya prácticamente casi 20 años vendiendo. Entonces se les comentan que había entrado un grupo muy fuerte y que lo mejor era retirarse. Los traficantes independientes optan por decir no pasa nada, y se puede observar una etapa un poco violenta, ya que se empiezan a matar a todos los traficantes independientes. Por ahí surgen 2 o 3 personajes que se ponen al brinco y que intentan justamente intentan sacar a la plaza. Desgraciadamente la plaza entra con un poder armamentístico muy fuerte. Y ya después del 2008 se puede ver que los traficantes independientes empiezan a desaparecer y los pocos que quedan, pues no les queda de otra más que alinearse, como dicen, con la plaza. Y es aquí cuando ahora se ve que hay una transformación de las mercancías políticas. Se pasa de un pacto recíproco de traficantes y policías locales a ahora se pasa a una convivencia obligada, que podría decirse que es una extorsión entre ya fuerzas policiales y entre organizaciones criminales, que es así como funcionó el modelo de plaza. Ahora vamos al concepto otra vez de necromitologías. Se puede observar ya que como se mencionó, empiezan a surgir por ahí ya del 2010 principalmente con un blog, que no sé si alguno lo llegó a conocer, que se llamaba el blog del narco, que empiezan a subir videos de ejecuciones. Se hace muy muy famoso este blog. Algunos periodistas como Anabel Hernández también empiezan a mencionarlo en algunas investigaciones periodísticas. En proceso se llega inclusive a entrevistar a la que supuestamente también asesoraba este blog, se encargaba de este blog. Y en base de, pues ahí se puede observar en estos videos, en esos videos se puede observar cómo surge una violencia ritualizada. La violencia ya se empieza a ritualizar y se hace toda una teatralización de la ejecución de las víctimas de las organizaciones criminales. Se exhiben primero los cuerpos
El cuerpo se muestra semidesnudo o desnudo y completamente golpeado, y los traficantes, ellos ya se muestran portando uniforme paramilitar y se muestran portando inclusive ya una simbología. El ejemplo de los Zetas se presentaban con sus gorras con una Z, los del Cártel del Golfo se presentaba justamente con sus chalecos antibalas, con las insignias del Cártel del Golfo. Entonces se ve que ya los cuerpos empiezan a tener una simbología muy importante, tanto de las víctimas como de los traficantes. Segunda, se utiliza una serie de discursos criminales de legitimación. Se puede observar primero un discurso de limpieza, como ya se mencionó. Se ejecuta a la víctima porque la víctima había atentado contra la sociedad. Pues se está haciendo limpia. Se está haciendo limpia de todos aquellos que atenten contra la sociedad o contra el Estado. Entonces este es un discurso. El otro discurso, un discurso ya moral, en el cual a la víctima se le ejecuta solamente porque pertenece a otro grupo criminal. Y se utiliza después también, se puede observar un discurso un poco nacionalista. Por ahí hay una masacre de San Fernando, allá por Tamaulipas, si no me equivoco, y donde se asesinan a 72 migrantes. Y después el Cártel del Golfo sube un video en donde están ejecutando a una persona, la cual se menciona que esta persona había participado en la ejecución de los migrantes, y en este discurso se puede observar un discurso muy nacionalista, en el cual ellos están en contra de todos aquellos que atenten contra los migrantes, con todos aquellos que atenten contra nuestros hermanos centroamericanos. Inclusive al final del video terminan gritando ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el Cártel del Golfo! Y estos videos después se puede observar que mucho comunicado también se utiliza el mismo discurso. Se observa también un discurso muy nacionalista, en los cuales ellos están con el pueblo de México. Ellos todo lo hacen por el bien de México, entre comillas. Y por último, pues se hace la teatralización de la ejecución de las víctimas. Para esto, pues creo que no es necesario ni entrar en detalles. Y esta violencia ritualizada, básicamente, es la base de lo que son las necromitologías, como ya lo mencioné, que pues es la manera en la que las organizaciones criminales se legitiman a base de los usos que le dan al cuerpo de sus víctimas. Ya para concluir, me gustaría poner una pregunta, a ver si alguien se anima a responderla como conclusión, y es justamente ¿qué papel debe de tomar el historiador frente a la guerra contra el narcotráfico en México? Es una pregunta, a ver si alguno o más de alguno se anima, aunque sea, a dar su respuesta. Y de manera de conclusión termino pues con esta pregunta, y pues muchas gracias por la atención. Último ponente, perdón, se me olvidó tu nombre. Tengo muy mala memoria. Mi pregunta va en torno a lo que comentabas, en torno a que dentro de esta nueva economía que se genera a partir de la entrada de la plaza, que el criminal entra a estas organizaciones para crear un capital social, más no económico. Mi pregunta iría por el lado de, ¿no consideras que también a su vez ese capital simbólico le da entrada al criminal a capital económico? Es decir, tú mencionas que no se da por eso, pero ¿qué acaso no es el poder simbólico una entrada al capital también, o una posibilidad de acceso al capital económico? Y también a su vez la posibilidad de acceder a ese tipo de organizaciones, o por ejemplo comprar una parte del mercado ilícito, también a su vez tiene que ser con capital. ¿Y de dónde es el capital? ¿Lo hizo de forma legal o lo hizo de forma ilegal? Y por lo tanto también, ¿qué acaso no es el acceso a ese capital simbólico también hecho a través de un capital material? Entonces, sería más bien como cuestionar justamente esta parte que mencionas de que no es algún factor económico, sino más bien, desde mi punto de vista, entender que se trata de una simbiosis entre ambos, ¿no? Que el simbólico no se puede ver sino económico. No sé qué opinas de eso. Inició con las presentaciones. Quería comentar sobre las guerras del opio, las dos guerras del opio del siglo XIX de Gran Bretaña, ¿verdad? Sí. Que por controlar la producción de té de China, les vende opio producido en la India, y la India, pues, era colonia británica, les vende a los chinos, a China, pues, el opio, porque la dinastía, pues en este caso, pues ¿cómo se llama? El emperador chino prohibió
que entrara opio. Entonces Gran Bretaña hace la primera guerra del opio, manda invadir barcos, una fuerza militar, y hace que China acepte comprar opio procedente de la India. Y luego viene una segunda guerra del opio, pero de ahí se deriva pues que se queda Shanghái como colonia británica, ¿verdad? Nada más quisiera comentar ese antecedente histórico de las dos guerras del opio en aquella parte del continente asiático. O sea, por una parte la India, productor de opio, y China, originaria de la producción de té, y el té lo consumía mucho hasta la fecha Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos. Se desarrolló en 1936, creo. 1936, 38. Un comentario muy interesante de esas guerras, ¿no? Se hacen adictos. Yo tengo una pregunta para Alfredo. En este discurso que tiene como de defensa del Estado jalisciense, estos actores políticos, no sé si he encontrado dentro de las publicaciones periódicas los casos de la familia Cosío Vidaurri y de Zuno, porque pues son parte de la oligarquía que pues había estado como dentro de la gran esfera política desde el principio del siglo XX, ¿no? Entonces, no sé si también como estos argumentos los toma el gobierno estadounidense para atacar también a lo que es el estado de Jalisco y principalmente pues el gobierno municipal de Guadalajara, ¿no? Para responder a esta pregunta, es importante conocer también que las franquicias criminales reestructuraron también el campo de tráfico de drogas de tal manera que se hizo como empresa. Entonces, como bien lo mencionaste, no cualquiera puede comprar justamente una franquicia criminal, no cualquiera puede hacerlo. Aquellos que lo hacen sí tienen dinero y justamente lo hacen porque quieren obtener más dinero. Pero estamos hablando de una escala, en la escala media de trabajo dentro de la estructura del tráfico de drogas. Si nos vamos a una escala ya baja, en esta escala baja se puede observar que hay mucho joven que ya inclusive le preguntas y te dice que quiere ingresar justamente a vender drogas y eso, porque primero se hace esta visión muy romántica gracias a las series, gracias a los corridos. Entonces, gracias también a la mala práctica de los padres, aquellos padres que les da risa ver a sus hijos niños escuchar corridos y decir que son los chapitos y acá. O sea, todo eso influye mucho para que ya idealicen mucho tráfico de drogas. Entonces, ya ingresan, pues ya justamente porque tienen una idea preconcebida de que es algo, entre comillas, muy bueno, es un trabajo. Y ahí justamente entra este empoderamiento simbólico que se decía, pues justamente en la escala más baja si existe este empoderamiento simbólico. Ya si nos vamos a escalas más arriba, justamente sí, coexiste este factor simbólico con el factor económico, porque no cualquiera te puede comprar la franquicia, y el que te la compra, justamente, muchas veces también, es aquí también algo que es muy polémico, que dicen que mucha franquicia criminal la tienen mini empresarios, realmente, no la tienen como tal estos actores que salen del barrio. Ya muchas franquicias ya las tienen mini empresarios. En una escala ya media, sí, coexiste mucho este capital simbólico con el capital ya económico, sí coexisten. Pero ya en lo bajo se puede observar que justamente para muchos se deja de lado el factor económico. Y también hay que comprender cuánto le pagan. Por lo general, a los que se dedican a la escala más baja son los que venden en los puntos. Y a los que están en los puntos no tienen como tal sueldo fijo. Les pagan por droga que venda, te dan 10, 15 pesos. Entonces te das cuenta que a veces no, si no estás en una muy buena zona,
realmente no te da este factor económico. Pero ¿por qué siguen ahí? Justamente por esos beneficios que te da, como ya lo mencionaba, el decir ahorita que este güey está con la plaza y es como que es de cuidado, porque no sabes, puede ser gato, a lo mejor ahorita en contacto se da, pero es de la plaza, ¿para qué te arriesgas? ¿No? Y muchos justamente están ahí por eso. Muy difícil, más ahorita con esto del COVID, surgió mucho esto de las narcodefensas durante la pandemia. Y tú veías a las familias que iban, sí, que denle gracias al señor Mencho, sí, gracias al señor Mencho. O sea, imagínense los niños, los jóvenes que van, que les toca ver eso, pues qué imagen tienen, ¿no? Entonces ya lo ven más como, inclusive como héroes. Y ahora sí ya se quieren meter justamente ahí por eso, y ya no tanto por el factor económico. El problema de, si vas a buscar esos apellidos raros, muy comúnmente conocidos, no los vas a encontrar en la prensa con las preguntas que puedes hacerte relacionadas con los crímenes. Los vas a tener que buscar en las zonas sociales, en las fiestas, en las bodas, en todo eso, ahí los vas a encontrar. Pero ahora con lo del nuevo juicio del Chapo, se empezaron a abrir unos archivos, se reabrieron unos archivos, unos expedientes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la CIA, que obviamente pues sabemos de dónde vienen, pero si tú pones ahí los nombres, te van a salir, pero después de la captura de carpetero, desde el 85 hacia adelante. Hacia atrás va a ser complicado, pero ahí está un expediente que habla sobre, la pregunta es ¿por qué los narcotraficantes están en Guadalajara? Y ahí el expediente cuenta de una entrevista que se le hizo a unos policías, y aún está ahí como censurado, a un político importante de la época, dice, es que nos invitó uno de los familiares del político más importante de México, que es el presidente Echeverría. Bueno, la familia la familia es uno, ¿no? La que está relacionada con el presidente en ese momento. Y la familia Cosío también aparece, pero digo, son documentos que vienen a raíz de son telegramas, inmediatamente telegramas que salen de la embajada de Guadalajara y luego ahí para todas las embajadas dependiendo de la relevancia, ¿no? Entonces, si vas a encontrar si quieres buscar esos nombres, va a ser complicado, pero puedes unir las redes familiares, ¿no? Y las redes políticas del momento. A los historiadores también se nos permite de repente hablar con inferencias, pero pues obviamente solidificando con otras fuentes, ¿no? Y así los vas a encontrar. Si los buscas en la prensa, así como tal, hasta después de la captura de Carlos Quintero, y todavía después con la captura de Gallardo en el 89. Entonces, no los vas a encontrar en esa época hasta después. Les quiero hacer un comentario sobre lo que señaló el señor, ¿verdad?, sobre los chinos, sobre la China. Al menos para Guadalajara, en los primeros decenios del siglo XX había una comunidad, o no sé si todavía haya, pero había una comunidad numerosa de origen chino, que una parte de ella se vio inmiscuida en problemas de contrabando de drogas, especialmente opio, de las drogas heroicas, ¿no? Entonces, ellos verdaderamente fueron los primeros que empezaron a comerciar aquí en Guadalajara con el opio y sus derivados. Algunos de ellos procedían, después de haber llegado a México, procedían del estado de Sinaloa, ¿sí? Unos se establecieron, por ejemplo, por el rumbo de la calle de Obregón, y dieron lugar a ciertos escándalos y abusos por parte de las autoridades mexicanas, pero en realidad sí, ellos fueron los primeros promotores en las ventas de drogas heroicas, pero con el tiempo, ¿verdad?, y también con la represión y persecución que hubo contra ellos ya desde la revolución, se tuvieron que escoger y de alguna manera camuflar para efectos de ser detectados. Incluso un solo apellido o un solo nombre se convertían en muchos nombres, y para las autoridades policíacas era muy difícil dar con el que había cometido el delito.
pero ellos dieron lugar a que ciertos grupos, en este caso ya mexicanos, dieran la oportunidad de continuar con el negocio de drogas como la heroína o la morfina, y se aprovecharon de ello y los chinos fueron desplazados con el tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante mencionar. Ahora vamos a tratar de contestar esa pregunta que dice ¿qué papel debe de tomar el historiador frente a la guerra contra el narcotráfico en México? Y bueno, yo creo que la guerra contra el narcotráfico en México se ve más clara, al menos aquí en Guadalajara, desde los 70s, pero ya antes había problemas de tráficos de droga, como ya se había mencionado. Entonces, en lo personal, a mí me tocó hacer una investigación en un archivo federal, ¿verdad?, que está muy cerca de aquí, principalmente, en donde nos trataron de detener en la misma investigación porque no podíamos pasar del año 1950. Entonces, ¿qué hace el historiador frente a ese problema cuando en realidad, al menos mi interés, era continuar hasta donde se pudiera, ¿sí? Y más cuando también va con ello ciertas amenazas contra uno, y no de un narcotraficante, sino de las autoridades que controlan esos archivos, ¿no? Pero sí había un interés, al menos de mi parte, de seguir hasta donde se pudiera. Pero también es cierto que uno es parte de su tiempo, ¿sí? Eso no lo puede uno ignorar, porque a mí me ha tocado ver cosas muy fuertes respecto a la violencia que han empleado los mismos narcotraficantes contra jóvenes que yo conozco, ¿sí? Uno de los últimos que me tocó ver fue un muchacho que conocíamos, que en un parque acá para Zapopan, al negarse a comprar o a continuar siendo el cliente de un determinado grupo de la plaza y continuar su compra de drogas a otro grupo, le metieron un balazo en la nuca y lo dejaron ahí sentado en el parque donde estaba descansando. Entonces me tocó algunas cosas así. Entonces eso sirve también para uno preguntarse hasta dónde debo de llegar, ¿sí? Uno tampoco se va a arriesgar demasiado, por más de que seas el historiador. Entonces hay que llegar hasta donde se pueda. No tenemos que arriesgar nuestras vidas, de eso sí yo estoy seguro, porque a mí me encanta la historia del crimen, del delito, pero hacer una historia del tiempo presente sobre estos temas puede ser riesgosa. Entonces, a los que les guste la historia del delito, hay que continuarla, ¿verdad? No hay que detenerlos, pero también hay que ser prudentes, ¿sí? Esa es mi opinión. Y bueno, yo también, para contestar a esa pregunta, pues bueno, yo creo que la respuesta más clara que tengo es centrarle, porque la sociología, bueno, si nos ponemos muy en cuestiones de ciencias, pues llevan una gran ventaja porque han tenido la apertura de fuentes, cosa que el historiador tradicional no la tiene. En ese sentido, si no nos permiten entrarle a los archivos, pues bueno, desde la metodología histórica podemos abonar, ¿no? Pero con otro tipo de metodologías. Yo soy un fresnillense, soy de Fresnillo, Zacatecas, una de las plazas más peligrosas ahorita, estudiando Jalisco para entender qué pasó en Zacatecas. Entonces mi papel como historiador es entender cómo Zacatecas en algún momento se llena de crimen, se llena de violencia, se pone el punto nodal del tráfico de drogas del centro norte, y estoy encontrando respuestas aquí en Jalisco. Entonces ese es mi papel que estoy asumiendo, ¿no? Rastrear desde donde puedo, hacer las preguntas que puedo, hasta donde me dejan, entrar a los archivos que me dejan y como puedo, la prensa y amigos y historia oral, hasta para poder llegar y que el tiempo me vaya permitiendo adentrarme más. Pero obviamente, pues yo creo que lo que debemos hacer es sumarnos como pues sí, científicos sociales, por así le llaman, por ponerle un nombre, pero es sumarnos a este entendimiento del presente y a lo mejor desde el pasado por las fuentes.
o porque simplemente abonar y mientras se pueda pues estar aquí inmersos en estas mesas. Vamos a escuchar primero a David. Yo, pues para responder esta pregunta, pues ya creo que hubo un malentendimiento cuando surge la Escuela de los Anales, aquellos que la siguen, ya que Mark Bloch justamente decía que la historia tiene que ser problemática, ¿no? Y justamente Mark Bloch, no olvidemos simplemente los primeros tomos de la revista de los Anales, hablaban sobre temas de la actualidad, sobre las consecuencias que había habido de la Primera Guerra Mundial, sobre la agricultura ahí por Rusia, que en ese tiempo era la URSS, pero en la actualidad, o sea, eran temas actuales y justamente Mark Bloch era eso, el hacer una historia problemática, y ya lo vemos también en su famoso manual, ¿no?, de apología para el oficio del historiador. Tiene un apartado, bueno, tiene dos apartados que habla sobre el pasado al presente, el presente al pasado, cómo comprenderlo. Pero ya después hubo un malentendimiento en los historiadores que siguieron, ya que se casaron justamente con una sola época y olvidaron lo más importante, y es que el historiador tuviera participación en los debates actuales de la sociedad. Y yo creo que ahí es donde entra el papel para mí, el papel del historiador entra ahí, entrar en este debate. No necesariamente en investigar el tema, porque es cierto que, por ejemplo, ahorita investigar la desaparición forzada en Jalisco es muy difícil. ¿Cómo te vas a meter a ciertos barrios, a ciertas zonas? Es muy difícil. Investigar la transformación del tráfico de drogas en ciertos barrios también es difícil, porque tienes que a fuerzas acercarte a estos actores y te arriesgas a que pierdas la vida, o te arriesgas a que descubran que justamente estás investigando estos temas, y ya de ahí ya es motivo para levantarte a ti, y si tienes mala suerte hasta toda tu familia. Entonces justamente hay límites, pero yo pienso que el papel que debe tomar el historiador es un papel en el cual debe entrar en este debate, debe de dejar esta visión de que debe de dejar de catalogar la historia hasta la época de la guerrilla, porque aquí vemos que ya muchos de la época de la guerrilla para adelante, ya hasta cuando se acaba la guerrilla en 1985, ya es más economía, ya es más política, ya es más sociología. Creo que debemos de dejar esa visión que para mí, como mencionaba ya Mark Bloch, es una visión muy anticuaria, una visión muy conservadora, el decir que la historia justamente llega solamente hasta ciertas épocas. Al hacer eso estamos haciendo una historia periodo, y ya no estamos comprendiendo como tal la historia en su totalidad. Ya no estamos ahora sí siguiendo esta teoría de la larga duración que decía Braudel, que justamente no solamente hacer una historia de época, sino una larga duración, pero desde los comienzos hasta la actualidad. Y yo creo que justamente debe entrar el historiador en no dejarle todo a sociólogos, a politólogos, a antropólogos, y sino también entrar en este debate y poner su granito de arena. Justamente yo es lo que yo he buscado también con el concepto también en necromitologías, ¿no? Como poner un granito de arena, y como también decía Fernán Braudel, aportar a las otras ciencias sociales, que la historia también aporte con conceptos y aporta al debate de temas de la actualidad. Esa será yo respondería de esa manera la pregunta, y te toca. Nada más un detalle, a Mark Bloch lo fusilaron, ¿no? La violencia estuvo sobre él, ¿no? Pero también el contexto, ¿no? Pues fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la violencia. Sí, también. Si hubiera sido en este periodo en México, en donde los narcotraficantes andan de un lado para otro ejerciendo su poder, seguramente Mark Bloch se hubiera metido a historizar todo esto y le hubiera metido un balazo, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, sí. Que lo hubiera no existe. Sí, pero podemos manejar esto de muchas maneras. Yo más bien coincido en general con lo que realmente no el doctor Jorge, digo, una pregunta medio complicada, no sé, chapucera, pero coincido, digo, tenemos que aportar desde nuestra trinchera, aunque sea y creo que a todos, como Freddy, que dices, ¿qué te llevó a ti a estudiar esto? Yo también, a lo mejor creo que estaba el punto álgido de la guerra del narco contra Calderón, y pues de alguna manera dije, ¿y por qué demonios? O sea, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo se modificó? ¿Qué nos llevó aquí?
y de alguna manera eso me dijo, bueno, me llevó hacia atrás para tratar de entenderlo. Y yo más bien quisiera cerrar. ¿A quién invoca el verso, Jorge, que estabas diciendo al final? ¿Ulfenio? No. ¿O cuál? Menciona un nombre. El último verso. Chalón. ¡Chalón! Vamos invocando a Chalón. Bien, sobre la pregunta del historiador del tiempo presente, toda historia, dice Marco, y Chelo acertó, se hace desde el presente. Todo historiador hace historia desde su presente. Entonces cada historiador tiene pues, un interés de acuerdo a sus preferencias de qué temas estudiar. Pero la historia es hoy y ayer. O sea, no es de hace 200 años. Y si queremos narrar lo que pasó hace una semana, es historia. Entonces los temas cada quien los escoge de acuerdo a sus preocupaciones y gustos. No es menos el que hace historia colonial que el que hace historia del delito. Entonces cada quien decide, ¿no?, de acuerdo a sus preferencias, gustos y temas. Pero es cierto que cada historiador narra y hace su historia desde su presente. Entonces, para evitar muchas, digamos, discusiones. Yo quiero comentar lo siguiente sobre el interés que tiene este historiador y seguramente muchos historiadores del delito en trabajar precisamente la investigación del mismo. Mi principal preocupación para meterme a este tipo de temas y todos los subtemas que se incluyen en el mismo, o que podemos incluir en el mismo, es precisamente a partir del tiempo presente que estamos viviendo. Yo me metí a hacer historia del delito porque me preocupaba el desarrollo de la violencia y el delito en México. Sí, no fue una preocupación muy filosófica, si lo podemos decir así, sino que me preocupó lo que estaba pasando con nuestro país. Muchos nos dimos cuenta a través de la prensa, la televisión, la radio, etcétera, que durante el gobierno de Felipe Calderón se dio una guerra contra el narcotráfico, que fue una guerra en donde mucha gente falleció, hubo víctimas llamadas colaterales, hubo muchísimos muertos, víctimas inocentes, muchas no tan inocentes, pero yo me llegué a preguntar, ¿dónde están las razones de esta violencia? ¿Dónde nace todo? Y bueno, para tratar de contestar esa pregunta, pues me puse a investigar y llegué incluso, no nada más al siglo XIX, sino también a la etapa precolombina con la producción de hongos alucinógenos, toloache, etcétera, y que se utilizaba con un objeto ritual hasta cuando llegan los españoles, la invasión, la conquista, hasta llegar hasta donde pudimos, de acuerdo a los límites que nos pusieron las propias autoridades federales, no nosotros, porque en realidad nosotros seguimos investigando lo que ha pasado posteriormente, pero todavía no tenemos muchísima información porque nos han limitado las mismas fuentes documentales. Entonces, no es que querramos detenerle en 1950, ¿verdad, Carlos? Es que no nos abren las puertas, entonces tendríamos que utilizar otras teorías y otras metodologías y atrevernos incluso más para efectos de desarrollar una investigación más cercana a estos días. Pero bueno, ese es mi comentario.